hablemos por favor de esto. No he podido dejar de, o más bien no he podido desver, porque dejar de ver sí, ¿verdad? Pero desver lo que ya vi, entonces tengo que hablar de esto. Se está haciendo un culto alrededor del estoicismo y esto me repugna, me parece inaceptable y como a mí de verdad me gusta la filosofía y de verdad me gusta el estoicismo, tanto que he decidido entregar mi vida entera a esto, siento que es mi deber hablar de esto para limpiar el nombre del estoicismo y en sí para limpiar el nombre de la filosofía. Y voy a hablar de temas así, de los que sean necesarios, ¿ok? Porque esto que está pasando para mí no es aceptable, no en mi territorio, no aquí. Si quieres hacerlo fuera de mis áreas, bueno, esas ya no me corresponden, pero en lo que respecta a mis áreas, no, aquí no pasan sin que haya consecuencias, ¿saben? Entonces, bueno, me di cuenta de esto porque estaba en varios grupos de estoicismo, ¿verdad? Entonces me di cuenta que para empezar la mayoría de los que practican esta filosofía son hombres, lo cual se me hace lógico por pues la cultura, bueno, es una cosa muy compleja, pero no se limita solo a la cultura, ¿no? Es algo mucho más complejo. Pero sí, o sea, se me hace lógico que sean más los hombres porque en general son los que manejan esta fuerza, este carácter. No significa que las mujeres no, pero pues a nivel social nos han enseñado que esto es más de hombres, ¿no? Pero pues ahorita ya sabemos que no tiene nada que ver, pero en la fecha actual sí se da todavía de esta forma, ¿no? Entonces, el hecho de todo esto, corazones, es que estaba en varios grupos de estoicismo, donde la mayoría eran hombres, y empecé a ver que las dinámicas no eran nada estoicas y que no me cuadraban. O sea, sí había frases y luego invitaban al diálogo, a la reflexión, todo esto, pero me di cuenta que no eran personas con las que yo podía dialogar. Que la mayoría de hombres, no digo que todos, pero sí la mayoría de hombres que estaban en ese grupo eran profundamente machistas, no tenían ni idea de lo que era el estoicismo, no lo habían entendido, no lo aplicaban en su vida y nada más estaban ahí para encubrir una herida no resuelta, ¿verdad? Es esta típica herida, también les pasa a las mujeres, ya lo he hablado con las mujeres, pero vamos a verlo ahora en los hombres, porque la herida de los hombres sí se ve un poquito diferente. Es esta típica herida, corazones, en la que los chicos son como traicionados por mujeres, o hace cuenta, o nada más los utilizaron por dinero, o algo así, pero es una herida así como de traición. Y entonces ellos se intentan hacer como fuertes, ¿no? También como que se endurecen y por eso luego acuden a estos mundos del estoicismo, porque cuando no entiendes el estoicismo realmente lo ves como frialdad o desapego, como rechazo hacia el mundo interior, hacia las emociones, todas esas cosas. Pues eso no es el estoicismo, no lo entendieron. Eso nada más es una herida intentando ser encubierta para que no duela, como si a una herida le pusieras un curita para que no te roce la manga, ¿sabes? Pero pues sigue estando ahí la herida, o sea, no hay forma, ¿no? Y me di cuenta de esto porque el grupo se empezó, o sea, no lo administraban bien y se empezaban a filtrar publicaciones que nada tenían que ver con estoicismo. Tanto de hombres como mujeres, ¿no? Pero yo ahí vi una doble moral porque cuando era una mujer que publicaba algo acerca de que hablando mal de los hombres, porque también está esta herida femenina, ¿no? Donde, o sea, fíjense bien, porque siempre las heridas se proyectan
como la negación hacia su contraparte. O sea, si eres mujer, como que mucho rechazo hacia todo lo masculino, incluso características del alma, ¿no? Del carácter, que no tienen que ver precisamente con un hombre como tal, sino como fuerza de voluntad, razonamiento o ciertas características que no tienen género, pero que sí son como de alma masculina. Es que estos son arquetipos de conciencia, no son como géneros tal cual, ¿no? Pero hace cuenta, más o menos para que me entiendan. Y luego que los hombres rechazan lo femenino y entonces rechazan su mundo interior, rechazan las emociones, rechazan todas estas cosas, ¿no? Entonces se ve así y creen que el estoicismo es como rechazar mis emociones, como pues ya no sentir y pues eso no es, chavos, eso no es. Pero bueno, les decía, se filtraban estas publicaciones, ¿no? Entonces de mujeres así heridas también, y los hombres les comentaban unas cosas que me daban tanto asco, güey. O sea, porque sí, las publicaciones no tenían sentido, no eran estoicas, pero ellos según defendían el orden del grupo y decían que eso no era estoicismo, pero pues la verdad es que lo hacían de forma muy, pues muy huidiza, como muy cobarde, porque si realmente les interesara el orden del grupo, no habría distinción de géneros, y esto era muy marcado en las publicaciones que hacían las mujeres, como que, y en las de los hombres, y en las de los hombres no, güey, eso no existía en la de los hombres, solo en las de las mujeres ponían cosas de que, o sea, las insultaban muy feo, les decían cosas, o sea, proyectaban su herida no resuelta, ¿no? Con ellas. Entonces, pues sí, me di cuenta que alrededor del estoicismo se está haciendo un culto del hombre fuerte que no siente, del hombre desapegado que no ama, hace cuenta así, pero eso no tiene nada que ver. El estoicismo solo es el porte, es el carácter, es saber mantenerte en tu centro a pesar de la adversidad. No es negar la emoción, no es no tener emociones, no es no poder ser vulnerable, güey, y sentir como amor por una mujer o por tus propias emociones o por... Eso no es. Más bien lo que están mostrando es un culto alrededor de la incapacidad crónica de poder sentir tus emociones o de poder amar o de otras cosas, pero eso no es estoicismo. Esa es una herida abierta que los hombres no han querido sanar. Y me da, o sea, me causa tanta repulsión porque dentro de esto quieren normalizar el machismo. Yo he visto que quieren normalizar comportamientos, actitudes machistas y que a eso que eso le llaman como estoicismo. Y también cuando hice el video anti-Baki, güey, cuando hice el video analizando el anime de Baki, hablamos de esto, ¿verdad? De que según él muy fuerte y según que lo que estaba haciendo era autorrespeto, pero en realidad no era autorrespeto, sino más bien era ser arbitrario el valor de su pareja. Eso de decirle a su novia que si se quería ir con otros hombres tenía el derecho de irse con otros hombres. Hace cuenta, y como no prestarle mucha atención. Eso no es amor por ti mismo, eso no es ser un hombre de valor o tener autoestima o... No, güey, eso más bien es un desapego relacional insano. Es un desapego relacional insano el decir, no me importa lo que hagas, ¿verdad? Así no se ve el autorrespeto, así no se ve el estoicismo, así no se ve la verdadera fuerza, así se ve la herida enmascarada. La herida enmascarada no te deja sentir amor. Y entonces así se proyecta, así se ve. Entonces todas esas tonterías que rechazan el amor, no se atrevan a llamarlas estoicismo, porque el estoicismo simplemente es el autodominio, es ese porte de honor,
¿verdad? Y estas filosofías masculinas de fuerza, de autodominio, a mí también me gusta mucho, por ejemplo, el Bushido, ¿no? Filosofías samuráis, así como... A mí me gustan filosofías muy guerreras. Resuenan mucho conmigo, ese tipo de filosofías. Pero todas esas filosofías solo pueden sostenerse puras, solo pueden sostenerse de pie cuando les sirven al amor. Si no, empiezan a ser injustas o empiezan a hacer automaltrato, como esa disciplina que se vuelve automaltrato o algo así. Empiezan a volverse martirio psicológico, como desapego emocional, como incapacidad para amar, o sea, empiezan a volverse otras cosas, ¿sabes? Y no pierden coherencia. El honor empieza a perder coherencia porque se vuelve crueldad. Hace cuenta así. Entonces solo pueden sostenerse íntegras cuando les sirven al corazón, cuando les sirven al amor, ¿verdad? La fuerza solo existe para servirle al amor y a su vez el amor no habita en identidades frágiles. Y en identidades frágiles podrá ser como intentos de amor, máscaras o autoengaño, otras cosas, pero no son amor, porque el amor es muy fuerte. El amor es magnánimo, el amor es capaz de transformarnos por dentro y transformar la sociedad, ¿verdad? Entonces, los dos, como que estas dos fuerzas nacieron para estar juntas, y el amor sin fuerza no es amor, y la fuerza sin amor no es fuerza, y nacieron para estar juntas, para incendiar el corazón, para despertar el corazón, un corazón sano. Ya habíamos hablado de esto, pero no es un corazón retraído, un corazón que le da miedo ser el mismo. Un corazón sano es un corazón que late con fuerza, que desafía las normas tiranas, que hace cuenta así que transforma de forma muy profunda todo lo que toca. Y para que el amor haga esa transformación necesita ser fuerte y necesita tener ese porte, ese carácter y esa contención, ¿verdad? Si no lo podemos sostener y termina siendo como autodestructivo, se transforma en codependencia, se transforma en otra serie de cosas. Y así mismo, lo mismo con la fuerza, se vuelve agresión, se vuelve autoaniquilación, hace cuenta algo así, martirio psicológico, como desconexión de ti mismo. Es un desapego, pero no sano, porque siento que hay niveles de desapego sano, que es la independencia o ese núcleo, esa individualidad sana, pero nada más. O sea, ya después les digo que entra a parámetros oscuros donde te da miedo abrir tu corazón o ser vulnerable con otras personas, o se cuenta así. Entonces sí, los machistas están agarrando el estoicismo como escudo. Los hombres sin responsabilidad afectiva se escudan en el estoicismo. Como les digo, no todos, pero yo sé que los hombres a los que les caiga gordo este diálogo o que digan, no todos somos así, van a ser precisamente los que sí son, porque siento que cuando tú sabes que no eres, pues nada más, o sea, lo ves en los demás y dices, sí he visto esto, pero no te ofendes. Si te ofendes, si eres reactivo, pues entonces es que hay algo ahí, ¿sabes? Como... Entonces, pues sí, tenía que hablar de esto porque no es justo que agarren una rama tan importante. O sea, siento que el estoicismo literal es lo que nos hace falta en la sociedad muchas veces. Armarnos de valor, el autodominio, o sea, todas esas cosas son las respuestas que están buscando los psicólogos para curar ciertas enfermedades, ciertas debilidades de carácter, o hace cuenta así, o problemas sociales, o así. Siento que es la respuesta a mucho de eso, porque yo también vivía con ansiedad y vivía así hasta que adopté hábitos estoicos y todo esto, ¿no? Entonces yo lo he comprobado por mi propia experiencia que esta es la respuesta, y por eso no puedo permitir que
que lo desfiguren de esta forma, que se creen como sectas porque ya ni siquiera es pensamiento libre. La filosofía, para que sea filosofía, siempre va a ser libre, o sea, siempre te va a dejar opinar, siempre va a dejar que formules tus propias cosas, porque la filosofía quiere que pienses. Lo que no quiere que pienses se llama adoctrinamiento y se llaman sectas. Y pues yo vi un ejemplo muy claro de esto con los supuestos estoicos que intentaban silenciar a las mujeres, y les digo, sí, no era estoicismo y sí, no iba al caso muchas veces, pero la forma en que reaccionaban pues dejaban mucho que decir de ellos, ¿no? Era todo lo contrario al estoicismo, la reactividad, se cuenta, ceder a sus emociones. Ahí me daba cuenta que no entendían la naturaleza del estoicismo, pero bueno, nada más porque se ha popularizado no significa que todos puedan ser estoicos. Para eso se necesita mucha fuerza, para eso se necesita vencer al ego, ¿verdad? Vencer la proyección, vencer el trauma. No nada más querer esconderlo o desconectarte de él. Entonces, sí, no todos pueden ser estoicos, pero quien quiera puede serlo. O sea, quien se entregue al camino puede serlo, porque en teoría todos podemos, pero no eres nada más porque dices que eres. Tienes que demostrarlo con tu carácter, con tus acciones, ¿verdad? Con tu presencia, que tu presencia hable por ti. Entonces, pues sí, quería hablar de esto.